Llamamos al estrado a Lucila Maldonado, flamante presidenta del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación, a Pablo Catoni, ¿sí?, flamante presidente del Círculo DIRCOMS, y a Santiago Rossi, docente de la casa y CEO de Consultores Arena. Muchas gracias. Un gran aplauso para ellos. Bueno, aquí tenemos al equipo gigante de las relaciones públicas y la comunicación institucional, ¿sí? Si quieren conversamos un poquito. Sí, aquí. Bueno, buenísimo. Tenerlos es un lujo, ¿no? Está toda la industria PRCOM representada. ¿Cómo están? Muy bien, el lujo es nuestro de poder estar acá en este evento tan especial como la Semana de Comunicación y bueno, en este auditorio espectacular que tienen acá en Pilar. Muy feliz de estar acá hoy con ustedes, que no siempre tenemos la posibilidad de estar frente a un grupo de estudiantes, así que, bueno, contento supongo, ¿no, Santi, también? Sí, yo doblemente contento, como decía Connie, también no solamente por ser egresado, sino por ser docente de la facultad, así que nada, y por ver colegas, amigos y alumnos que veo por ahí, así que contento de estar acá. Yo recién pensaba, ¿no?, porque tenemos en el público estudiantes de periodismo deportivo, comunicación, relaciones públicas, publicidad, y la realidad es que los vasos comunicantes de la comunicación son muchos. Entonces, como primera bajada, ¿qué hace que la comunicación sea paraguas de casi todas las actividades? Tan transversal, ¿no? Bueno, ahí en la previa hacíamos un corto para un posteo que no sé en qué red será, que tiene que ver con este cambio de la comunicación. Yo soy de una generación que vio todo el proceso de la comunicación, por eso para mí es muy importante la mirada de futuros profesionales de 23, 24 años, porque realmente la comunicación cambió, la comunicación se empoderó dentro de las estructuras, no solamente en el ámbito público, en las organizaciones, en las empresas, y yo quiero transmitirles un concepto más de esperanza, ¿no? Cuando uno está como alumno, yo empecé la carrera hace muchos años y no sabía que, o sea, no me veía trabajando de esto. Después uno a lo largo de la vida empieza a atar puntos y los primeros trabajos son fundamento para lo que viene después. Así que la comunicación para mí hoy tiene un nivel de importancia, los asuntos públicos dentro de las empresas tienen un nivel de importancia troncal en este juego de relaciones entre lo público y lo privado, y está bueno tener las miradas de todas las profesiones, ¿no? La mirada creativa de la publicidad, la mirada periodística dentro de una estructura corporativa, ¿no? Yo arranqué haciendo prensa y tenía a mi jefe de atrás que me decía cómo es el título del diario de mañana, pensar periodísticamente. Cada profesión incide en ese paraguas que es la comunicación. Bueno, hablábamos hace un rato también que yo creo que en el caso nuestro de las relaciones públicas ha evolucionado un montón. Soy presidenta del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación, que existe hace casi 7 décadas. Y la realidad es que en ese momento hablábamos de relaciones públicas y hoy hablamos de comunicación organizacional, ¿no? Entonces, si tuviéramos que ver el mundo de la comunicación, hay una comunicación publicitaria, hay una comunicación política, hay una comunicación organizacional, hay una comunicación periodística, donde cada una tiene su foco y su especialidad. Y nos hablabas de vasos comunicantes, indudablemente, porque para nosotros son, digamos, nosotros lo transformamos en stakeholders o públicos de interés. Entonces pensamos, la narrativa es la misma, ¿no? El storytelling que es central, pero lo adaptamos para el público al que nos dirigimos, con lo cual es imposible que no esté todo conectado. Y cuando hablamos de comunicación organizacional, que es la que incluye las relaciones públicas, estamos pensando cómo hablar con nuestros empleados para generar cultura interna, estamos pensando cómo hablar con los periodistas o los
influencers o líderes de opinión para posicionar a la compañía desde ese ámbito, o con la política o con las comunidades. O sea, siempre estamos pensando cómo comunicar de la mejor manera y sin ningún lugar a dudas están todas las comunicaciones entrelazadas. Como la dos, no, por mi parte me gustaría revalorizar, bueno, en este ámbito revalorizar es como medio redundante porque lo tienen como núcleo del día a día, pero darle la importancia que tiene el momento académico, el momento de la carrera de grado. También recién lo fueron ricas las charlas allá porque salieron estos temas, pero decía que cada uno tiene que vivir el momento de la vida que va transcurriendo y el momento de la universidad es súper importante de poder disfrutarlo. Primero porque después cuando termina la facultad uno quiere volver, pero porque está bueno poder tomar cada uno de los, no sé, por ejemplo, conceptos teóricos que después en el mundo profesional no los vuelve a vivir, pero sí hacen mella en el día a día y uno puede tener una vida práctica, una vida laboral mucho más rica al poder haber absorbido esos conceptos teóricos. Segundo, hablando de la diversidad, la amplitud que tiene la carrera de comunicación, relaciones públicas, digo, todo el espectro, poder hacer la carrera con una, y perdón si estoy tocando algún tema sensible entre facultades, entre carreras, pero poder hacer la carrera con una amplitud de cabeza. Yo, por ejemplo, cuando entré a estudiar comunicación, quería ser periodista. Estaba convencido de que quería ser periodista y no me sacaban de eso. Terminé la carrera en otro lado porque fui descubriendo otras cuestiones, ¿no? Entonces, poder tener el ir descubriéndose de a poco y sobre todo no es una carrera que, no sé, sos ingeniero mecánico y tenés que ir por acá, tenés la posibilidad de ir derivando tu carrera por diferentes, casi como un college de Estados Unidos, digamos, ¿no? Que podés ir pensando de diferentes formas y después ir forjando tu propia carrera a partir de tus intereses o posiblemente después, no sé, con estudios de posgrado. Y el otro tema que sí quería regularizar también es desde el mundo académico, hoy vemos mucho en el mercado y lo conversamos otro día en una reunión que convocó Lu del Consejo Consultivo. Los años también te traen estas cosas que te olvidan los nombres y las cosas, pero del Consejo Consultivo, del Consejo de Relaciones Públicas y Comunicación, en el cual hablábamos de la facultad y este boom de los cursitos cortos y decíamos hay que aprovechar mucho el mundo y nunca perder la importancia de las carreras de grado y la facultad. Digo, después tendrás tiempo de hacer un cursito corto de comunicación digital para promptear en Cloud, no sé, es muy específico. Pero sí tener esta base sólida te va a poder hacer un profesional mucho más fuerte a futuro. Buenísimo. Contrariamente a lo que sucedía hace un par de años, hoy las carreras de comunicación son las que registran los mayores índices de empleabilidad a lo largo de todo el desarrollo profesional. ¿Cómo ven ustedes a la industria que representan, digamos, a todos los vectores de esta industria que no para de crecer? Particularmente el Consejo lo que tiene es que acompaña a los profesionales de la comunicación desde el inicio, mientras están estudiando, y hasta el final de su carrera. Y lo hace a través de los distintos ámbitos. Cuando el Consejo se crea, hace muchas décadas atrás, lo dejé hace un rato, hace 7 décadas, estaba la consultoría, que es lo que hace Santi Rossi, y estaba la corporación, que es lo que hacemos Pablo y yo, la comunicación, dentro de la comunicación organizacional. Sin embargo, hoy el Consejo tiene 10 comisiones y en esas comisiones están los número 1 de la comunicación para esos ámbitos, las organizaciones de la sociedad civil, las cámaras, las corporaciones privadas, el ámbito público, los profesionales independientes, la consultoría, y después 2 momentos de la carrera, los jóvenes profesionales y los mandos medios, con lo cual
ha evolucionado de una manera impensada. Fuimos acompañando la evolución del mundo desde la comunicación también, donde por supuesto que la tecnología lo atravesó de principio a fin y ha diversificado nuestra carrera, con lo cual la posibilidad respecto de la empleabilidad es cada vez más grande y creo que cada vez hay para más, digo, hay para todos los gustos. Nos metimos mucho como en la especialización del tema, ¿no? Cada comisión del consejo y cada ámbito es un espacio entre pares. No sé si respondo a tu pregunta, Sandra. En el plano de la consultoría, yo hace 6 años tomé la decisión de arrancar un proyecto personal. Los últimos 15 me dediqué a la consultoría en asuntos públicos, habiendo trabajado en el sector público en el área de comunicación. Y para mí el plano de la consultoría es un ámbito muy interesante para dar los primeros pasos en materia de profesión, de carrera, porque yo le encuentro el paralelo de lo que era la agencia de noticias hace 15 años para un periodista, ¿no? Pasar por una agencia de noticias te daba la mirada integral, trabajar con rapidez. Yo cuento la anécdota que yo tuve un intento fallido en una agencia de noticias que se llama NA, porque todavía está viva y generando cables, la única, y yo ya había terminado la carrera de comunicación y todavía me estaba debatiendo como Pablo si me dedicaba al periodismo o a la comunicación institucional, y fui a hacer una práctica a través de un gran periodista de Sergio Leví que estaba en La Nación y después pasó a NA, y me tocó escribir lo que se llama un despacho, un cable de agencia, y yo tardé, no sé, 20 minutos. Escribir una noticia no era muy complicada. Y buscaba y volvía y subrayaba. Y cuando llego a mi jefe me dice no es para el Pulitzer, acá lo importante es la rapidez. El de al lado tuyo hizo 3 cables y vos hiciste 1. Eso es una lógica interesante. La consultoría tiene también la mirada integral, ¿no? Nosotros trabajamos con temas de lo más diversos, asesoramos a empresas en la vinculación con municipios, vamos a ver a legisladores por un proyecto que incide en el negocio y nos sentamos con un periodista para ver si podemos trabajar en la agenda periodística de la nota del día de mañana. Yo les recomiendo que miren las oportunidades de las consultoras. Hay muy buenas consultoras en el mercado, consultoras internacionales que sirven para hacer escuela, consultoras locales como la mía, que como digo yo, uno hace todo. Yo tiro el centro, cabeceo, pinto la línea de cal, preparo el café, pero también en eso uno aprende. Me parece que está bueno pasar por esa experiencia. Así que yo desde mi lado, desde la consultoría, les recomiendo, porque también el trabajo de la intermediación es importante, ¿no? A veces la consultora puede llegar a decir cosas que la empresa no puede anticipar cosas que la empresa no puede, y en esa relación de vínculo entre la empresa que uno asesora y la consultora se dan muy buenos resultados. A ver, partiendo de la pregunta que saco, me digo, hoy esa pregunta te lleva a reflexionar acerca de cómo pasan en todos los ámbitos académicos, creo, y profesionales de cómo está cambiando el mundo laboral y la irrupción de la inteligencia artificial y el tema ya recontra de perogrullo y que recontra remanidos. Sí, yo tengo la convicción, supongo que todas las profesiones deben tener la misma convicción, pero yo tengo la convicción de que nuestro ámbito de trabajo, al revés de que pasa en otros, es cada vez más amplio. Como bien decías, Juan, todavía nosotros tenemos ciertos condimentos o ciertas particularidades que hacen que las nuevas tecnologías por ahora no puedan reemplazarnos. ¿Y cuáles son específicamente esas cuestiones y que nos hacen diferentes? Es básicamente la empatía y la posibilidad de conectar con el entorno, conectar con el otro. Hoy esas tecnologías quizás nos permiten sacarnos temas de encima que antes nos sacaban un montón de tiempo para dedicarnos a los temas más importantes, más estratégicos, donde más podemos aportar valor. Y acá vuelvo a lo que decía antes del mundo académico y la teoría.
hay que aprovechar el momento de la facultad para aprender cuestiones teóricas de lectura de contexto, de qué es lo que realmente te va a dar el valor. No te va a dar valor hoy cómo promptear mejor, porque eso lo vas a aprender mucho más fácil, Diego, pero cómo interpretar la economía, la historia, la sociedad, la psicología, son cuestiones que lo vivís solamente en la facultad. Y ahí es donde te va a dar la diferencia. Y yendo a las empresas, particularmente al rol del DIRCOM, digamos, el director de comunicación y asuntos públicos de las empresas, también se valora mucho, porque es el rol que permite tener esa mirada hacia afuera, el conectar hacia afuera la organización, y que siempre tenemos una mirada diferente del resto de, no sé, un consejo directivo de una compañía, y eso te lo da obviamente la experiencia de haber trabajado, obviamente el día a día, que estamos permanentemente conectando con los diferentes stakeholders, pero también, insisto, el haber tenido un bagaje teórico fuerte. Tomando lo que decía recién Pablo de transcurrir en la facultad y tratar de hacerse de toda la teoría posible, lo que pasó en los últimos años es que muchos puestos o perfiles de comunicación terminaron teniendo funciones mucho más altas dentro de una organización y terminaron teniendo cargos ejecutivos. Y eso también requiere o exige o nos propone o nos da la oportunidad de hacerse de más información para poder escalar hasta ahí. Antes una persona de comunicación solo se encargaba de la gacetilla, la relación con los medios. Y ahora esto escaló. Del lado de las organizaciones, tenía el micrófono. Sí, está pasando mucho eso. Antes, hace algunos años, uno no veía que un DIRCOM podía ser el CEO de la compañía. Siempre serán más las operaciones, finanzas, los demás de la parte dura del negocio. Justamente por lo que decía antes, hoy las empresas necesitan una mirada mucho más amplia, es mucho más relevante el entender a la empresa como un actor social y político, y el presidente o el CEO realmente de la empresa tiene también un rol externo muy importante como presentación de la empresa, pero también toma mucho valor el poder entender los contextos, sobre todo en economías como la nuestra, que es muy difícil de entender para muchos. Entonces, alguien que pueda tener esa mirada de contexto, que no esté en el raviol de su oficina mirando un Excel, suma mucho valor. Por suerte se están dando varios casos, y espero que eso continúe, obviamente. En el caso, vuelvo al Consejo y después me voy a otro lado. En el caso del Consejo, la Comisión de Cámaras reúne a los directores de comunicación y asuntos públicos de las cámaras y también a los directores ejecutivos, porque muchos colegas nuestros han crecido en la carrera y hoy lideran una cámara, varios. Y también tenemos varios colegas que, como bien vos decías, eran directores de comunicación y pasaron a ser CEOs o gerentes generales, y tenemos casos muy cercanos a nosotros de que eso ha pasado. Como decía Pablo, sí hay que formarse en todo, y estando, independientemente de llegar o no llegar a un cargo de gerente general, una vez que uno forma parte de un comité ejecutivo, requiere de otras habilidades y otros conocimientos, donde la finanza sin dudas es un tema y la política es otro, ¿no? Por eso la lectura de medios es tan importante. Yo siempre digo que antes de irme a dormir hice un repaso por todas las plataformas, y cuando me levanto en general hay 1 o 2 noticias nuevas, y a lo largo del día uno va escuchando radio, va mirando noticias, vuelve a leer, pero estar actualizado es muy importante, porque el aporte de valor que hacemos en el comité ejecutivo es justamente eso, porque el de finanzas mira su mundo y el abogado mira su mundo. Entonces nosotros venimos con una mirada mucho más integral, y le podemos hablar al oído a un CEO o a un gerente general o al presidente de la compañía, justamente porque es como cuando uno boxea, que está todo el tiempo con los pies en el aire, está todo el tiempo entrenando y con el abdomen contraído fundamentalmente para estar preparado para cualquier golpe.
Y creo que nuestro rol tiene que ser estratégico. Entonces, la formación, además de la especialidad, tenemos que ampliar y esas materias que tal vez nos aburren en algún momento, como estadística o, qué sé yo, justo está la profesora de estadística, no profesora. Opinión pública es imprescindible, pero de repente estadística o algo vinculado a legales. Sí, marco legal. Marco legal, claro. Es muy importante. Miren, justo hoy estamos, este trío, en cualquier momento nos vamos a vivir juntos, estamos desde ayer bastante unidos trabajando en un proyecto de ley que está muy activo ahora y requiere conocimiento jurídico y que, por otra parte, uno lo va adquiriendo a lo largo del camino, ¿no? Todos acá peinan canas, estamos juntos. Entonces, también la experiencia hace. Pero bueno, otra vez, la formación es muy importante para tener una mirada mucho más generalista y de liderazgo. También las variables blandas, porque para poder, digamos, conectar con las personas y entender lo que una organización necesita, se requieren esas variables blandas que seguramente deben tener algo de capital humano, recursos humanos, algo por el estilo, que también contribuye a poder agregar valor en esos espacios. Hay dos áreas donde hay grandes profesionales o todos opinan, el fútbol y la comunicación. Todos saben de comunicación y todos saben de fútbol. Y creo que la única manera de contrarrestar eso es un poco lo que estamos hablando acá, es la formación, el espíritu crítico, el investigar, el leer, el escuchar podcasts, el ir a museos, tener la mente abierta, que creo que ese es el gran diferencial. Me gusta que Lu haya traído el concepto del boxeo. Yo uso mucho los ejemplos de boxeo porque hay estilos y hay estilos también de comunicación. No es lo mismo como peleaba Monzón, como peleaba Loche o como peleaba Santos Laciar. Y eso tiene que ver también con las estrategias. Cada empresa tiene atrás una estrategia, un plan de acción que es un traje a medida. O sea, uno no puede cortar y pegar. Entonces, para poder hacer un traje a medida, uno tiene que estudiar esto que planteaban Pablo y Lu, el contexto, los actores, la política, lo que dicen los medios, lo que dicen las redes. Todo ese ecosistema uno lo puede analizar si está preparado. Así que ahí hay un desafío enorme para ustedes, para nosotros también. O sea, yo cuento el ejemplo, yo en la agencia somos 7 personas, tengo la suerte de tener a quien fue mi primer empleador, que fue un publicista exitoso en los años 80-90, y hoy tiene 79 años y hoy interactúa con chicos de 25. Las conversaciones que se dan entre una persona con 45 años de experiencia y uno recién egresado, pero con una cabeza muy fresca y muy distinta, incide en lo que le damos a los clientes. Así que ahí también hay una oportunidad para entrar. Yami recién comentaba esta síntesis maravillosa de pasar de lo táctico a lo estratégico, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir entrenándonos en esos enfoques estratégicos que den conversación simbólica con todo lo que es la agenda pública? Siempre viene acá. A veces es bueno ser mujer y otras veces no tanto. Connie es presidenta de la Comisión de Educación en el Consejo y yo le digo a Connie, ¿cómo hacemos para unir la teoría y la acción? ¿Cómo hacemos para unir las aulas con la realidad? A mí me desvela. Hay algo, creo yo, muy importante que es la experiencia. Entonces, por un lado, la formación académica es clave, que te da el input y el conocimiento para poder hacer un primer aterrizaje y empezar a desarrollar la experiencia. La experiencia es lo que finalmente después te determina, porque es parte de ese conocimiento que vamos tomando. Yo estuve 25 años dedicada al transporte, 15 años al transporte guiado, trenes subtes y 10 años al aeronáutico. Y cuando yo hablo, por ejemplo, ayer nos tenemos que encontrar en un lugar y les digo, los veo en la puerta este. Y me dice, ¿cuál es la puerta este? Entonces digo, hay algo que nos va cincelando a lo largo del camino.
donde la piedra fundacional, sin dudas, es la familia y la casa de estudio en la que nos formamos, y después salimos a la vida de la mano de las organizaciones por las que atravesamos. Puede ser la consultoría, puede ser el ámbito público, puede ser la corporación. Yo creo que la estrategia es clave para armar un plan, para lograr un objetivo, a veces soltando el resultado y confiando en el proceso. Y en el caso de los chicos es pasar de eso, ¿no? Como empezar a recorrer esos caminos que son espectaculares, de cuanto antes empiecen mejor, y también ocupar espacios de networking para escuchar qué hacen otros. No sé, se le... Perdón, el micrófono antes. Primero las damas, nada, bueno, entonces, a ver, comparto 100% lo que dice Lu, y quizás soy redundante con el tema, pero el tema de la estrategia es el fondo, ¿no? Es el por qué uno hace las cosas y cómo hace para llegar a un objetivo, ¿no? Y todo el camino que uno, o ese plan, digamos, que arma para poder llegar a ese objetivo. Eso te lo da de nuevo la lectura de contexto, etcétera. Pero uno no se puede quedar en la estrategia. Digo, yo soy muy malo recordando quién dijo cada cosa de las citas, pero había una cita que decía que el mundo está lleno de buenas estrategias mal ejecutadas, exactamente. Entonces, uno no se puede quedar en la teoría, y tiene que empezar a conectar con la realidad concreta. Y acá me parece que, así como hacía tanto hincapié en que continúe valorando el día a día del mundo académico, cuando ya vayan terminando la carrera, empezar a mirar qué pasa en el mercado. Y uno de esos caminos para empezar a mirar qué hace el mercado, qué hacen los otros, cómo empezar a vincularse con el mundo profesional, es el Consejo. El Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación, que justamente tiene, como decía Lu, la Comisión de Estudiantes y... ¿Cómo se llama? Bueno, estudiantes y jóvenes profesionales. Jóvenes profesionales. Bueno, yo dejé la presidencia hace ya muchos años, cambiaron muchas cosas. Porque Pablo también fue presidente del Consejo, ¿no es cierto? Así es. Y me parece que es muy importante el ámbito de referencia para empezar a conectar con el mundo profesional. No solo porque, como decía Lugo, vas a empezar a vincularte con pares, que algunos ya van a empezar a trabajar, que unos ya están trabajando, porque es el lugar donde te podés seguir capacitando, podés seguir entendiendo qué es lo que pasa en el mercado, pero sobre todo porque conectás con el resto de una organización mucho más grande, que, como decía Lugo, tiene más de 1000 socios que están en los diferentes ámbitos. Y no solo uno puede conocer, sino también que se empieza a dar a conocer como profesional. Entonces, me parece que como mensaje que empiecen a conectar ahí. Después yo te paso el chivo, el CEDU para el agrego, quizás no tanto desde lo estratégico, sino algo para mí, de dónde se ponen ustedes, ¿no? Porque también es cómo ustedes pueden entrar a ese ecosistema de las empresas, de las consultorías, del ámbito público, es cómo venderse, ¿no? Que quizás es el gran dilema. Y ayer lo veía a Bonadeo en una entrevista que le hizo Carlos Pañi en la noche, un programa que recomiendo siempre a mis alumnos, que es muy interesante para analizar la política y con los invitados que lleva. Y Bonadeo tiene una entrevista que también les recomiendo, que se la hace a Cachito Vigil. Y está en YouTube. Y en un momento le pregunta a Cachito Vigil en qué momento él se da cuenta que iba a ser un ganador, que iba a triunfar, que iba a marcar un hito. Y él dice: en el momento que dejé de preocuparme por las debilidades y empecé a potenciar mis fortalezas. Yo creo que ustedes tienen que hacer esa mirada interna y decir: ¿en dónde soy bueno? Y en eso, sin descuidar lo otro, digo, si soy malo en el idioma, estudiar, pero trabajar la fortaleza. Me parece que eso es un rasgo distintivo, y que el mercado que busca cada vez más la especialización pueden entrar como una especie de rompecabezas y ensamblar en esa necesidad. Justo en el día de ayer, una de las expositoras, Agostina Ramos, hizo esa diferencia, encontrar algo que nos distinga. Y por ahí sé bailar, sé cantar, y bueno, y ahí es algo que sumás siempre.
Bueno, yo me voy a mover de acá porque necesito que alguien empiece a hacer alguna pregunta, si les ¿Tenemos parece bien, preguntas? a los expositores. Mirá A ver acá, cómo levantan la mano. allá. Muy bien. Mientras tanto, vayan pensando quiénes otros nos levantan la mano, así quedó cerca. ¿Tenemos aquí alguna pregunta? Sí, acá estoy yendo. Ah, ¿está ahí también? Bueno, ahí vamos. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Jimena, soy estudiante avanzada de la licenciatura en periodismo. Justo cuando surgió esto estaba copiando la pregunta porque me había surgido una duda y me gustaría saber, como periodista, ¿cómo hago para comenzar a construir mensajes institucionales, a salir del lado de la prensa, de las noticias y a comenzarme a meter en un mundo más empresarial, más institucional? ¿Cómo hago para cambiar ese enfoque? ¿Y vos sos qué? Sí. El mundo profesional está lleno de ex periodistas que trabajan Acá. de profesionales de comunicación institucional. Porque, como decía antes Santi, el periodismo te da la posibilidad de entender el contexto y qué es lo importante de lo que vos querés comunicar y qué es, noticiable, un concepto que todavía sigue vivo. Muchas empresas piensan, se miran el ombligo y piensan, voy a comunicar que acabo de invertir $100.000 y que se mandan un mega comunicado y decís, está bien, para nosotros $100.000 es un montón, pero para el mundo empresario, nada. Y después piensan, che, no me publicó nadie, y no te publicó nadie, pero a nadie le importa que inviertas eso. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero hay un montón de esas cuestiones que el haber pasado por el periodismo o tener esos criterios de noticiabilidad te permiten entender qué es lo importante y qué no. Y sobre todo también, como decíamos antes, la lectura del contexto, con lo cual también lo que hablábamos antes, no se preocupen si hoy están haciendo la carrera de periodismo, la de comunicación o la de relaciones públicas, porque después el mundo y la vida los puede llevar por otro camino. Sumo a lo que dice Pablo. Yo dentro de mis actividades estoy en el Rotary de Tigre. El Rotary tiene una particularidad que cataloga por la profesión. Cuando uno ingresa, mi profesión era periodista, me ponen periodista. Entonces todo lo que sea periodismo lo asumo y me dedico a hacer algo de difusión del club. Cuando llego, lo primero que dicen, no, nosotros queremos comunicar el cambio de autoridades, que es cuando el presidente le coloca el pin al otro presidente. Digo, mire, eso no lo va a levantar ni un medio local. Entonces lo que tenemos que hacer es meternos en la institución y ver qué cosas, esto que decía Pablo, es noticiable. Y ahí el club, por ejemplo, daba anteojos para chicos de problemas visuales de la isla. Digo, eso no lo comunicaron, no lo conoce nadie. Bueno, buscar alternativas, y eso te lo da la profesión periodística. Dentro de lo institucional tiene mucha entrada y sobre todo creo que también hay un desafío interno, ¿no? Cuando uno trabaja en las instituciones también tiene que vender su trabajo, ¿no? Con los de legales, con los de negocios, con los de marketing, que son los que tienen más presupuestos que institucionales. Bueno, hay luchas internas que desde ese lado también se pueden construir. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Por ahí? Los alumnos ninguno, ya Los los tengo a alumnos. todos identificados. No se anima que acá estamos, bueno. Chicos, tienen a 3 personas más importantes en comunicación institucional del país, aprovechenlas. Voy a hacer un poco de vocera y voy a traer una conversación que tuve con mis alumnos de cuarto año de Relaciones Públicas el jueves pasado. Surgió, no es tanto una pregunta, sino una reflexión, si tienen una reflexión al respecto. Surgió este tema en el aula, que vemos que hoy hay una demanda por parte de las audiencias, por parte de los públicos, de esperar que las instituciones, las personas, las figuras tengan opinión sobre todo, ¿no?
Y me gustaría una reflexión acerca de eso, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes, sobre todo los que están en el ámbito corporativo, esa presión social de que las empresas tengan que tener una opinión sobre determinados issues, determinadas temáticas, digamos, que están en la discusión de la esfera social, ¿no? ¿Cómo se maneja eso desde, Santiago, vos desde tu lugar como consultor y ustedes desde lo corporativo? Yo creo que tiene mucho que ver con el perfil de las personas y de las organizaciones, ¿sí? Y también el negocio. Un ejemplo, una empresa de servicios públicos está muy expuesta. Si falla en la promesa, no sé, si un avión no sale, si un tren no sale, y eso, ayer Metrovías y la línea C parada con los metrolegados denunciando lo de siempre desde hace 30 años. Entonces, yo creo que el público ahí, independientemente de la razón por la cual está parado el subte, necesita saber que no tiene subte. Entonces ahí hay una responsabilidad social de esa empresa respecto de sus pasajeros. Entonces, esa es una cosa. En el contexto actual, si Metrovías recibe subsidio, tiene que explicar, yo creo, esta es una opinión mía, yo creo que cuando hay subsidios o plata del Estado en el medio, hay que explicar, hay que llevar luz y transparencia. Después, sobre una opinión respecto a otra cosa, y que muchas veces nos pasa para quienes somos voceros de prensa, y nos dicen, me acuerdo una vez yo estaba con un conflicto con el subte, para variar, y estaba dando una entrevista en TN, y la periodista me dijo, Lucita, para cerrar, ¿qué opinión me merece los dichos de la presidenta, en ese momento Cristina Fernández Kirchner? Por suerte no había escuchado, pero de todas maneras, aunque lo hubiese escuchado, la respuesta es, no tengo opinión al respecto, no, y salir. O sea, para mí nunca hay que opinar, jamás, en la vida, salvo que sea sobre nosotros, ¿sí? Entonces ahí sí, y pasamos todos los mensajes clave que los profesores acá deben pasarles cómo se hace. Yo creo que depende del perfil. Y después hay maneras, porque a veces puede ser en on o puede ser en off. Entonces puedo hacer una declaración y me hacen una entrevista y digo lo que pienso o la opinión que sea, si represento a mi persona, a la organización o a una cámara. O puede ser en off, una entrevista o comunicar, ¿no? O puede ser en off y que quede como fuente en la industria, pero instalo un concepto que necesito que forme parte de esa agenda. Entonces todo depende. Trabajé 10 años en LATAM. LATAM se rompe una pandemia. No me voy a meter en el caso, fue muy conflictivo. Pero a mí ahí lo que me interesó como responsable de asuntos corporativos era pisar la agenda. Yo quería liderar la agenda. Entonces, la estrategia que antes nos preguntaba que hicimos fue un rollout muy perfecto de en qué momento sacar la narrativa ajustada para cada stakeholder. No hablamos igual a los empleados como hablamos a los funcionarios, como hablamos a los periodistas, que no les conté a los colegas. Y cada responsable dentro de la compañía de comunicar lo tiene que hacer bajo un formato y en determinado momento. Entonces, ahí estamos viendo el ecosistema entero, ¿no? Y sin dudas queríamos pisar la agenda. Hicimos entrevistas que las hicimos con anticipación, con gente de mucha confianza, lo que se llama embargo, embargamos la nota con el cronista Nación, Clarín, en Infobae. A las 9 de la mañana ellos sabían que LATAM en Argentina cerraba y se dio a conocer a las 2 de la tarde. Y los empleados no sabían, nadie sabía nada. Entonces, bueno, creo que eso depende mucho de la estrategia. Yo prefiero no ser vocera nunca, fui vocera siempre, pero si pudiera elegir, preferiría que no. Pero creo que depende de la responsabilidad de la organización, del alcance del problema. O sea, si hay una situación de crisis y tenés muertos, no podés no decir nada, tenés que salir a ponerle cara. Perdón, sumo algo para salir de las empresas y para llevarlo al terreno político. Es clave lo que plantea Lucila sobre ser parte de la conversación, sea no en off, el juego está ahí, pero también, y en esto que había preguntado recién Tony, respetar la estrategia y el plan, ¿no? Yo recuerdo,
no está más en YouTube porque fue una carnicería, una entrevista que le hicieron a Melconian, cuando Melconian era candidato y sonaba como potencial ministro de Economía del gobierno de Menem. Esto era el plano de la segunda vuelta. Previo a la segunda vuelta lo invitan al programa periodístico que lideraba un periodista muy famoso que fue Jorge Lanata. Era un programa con rating muy alto, con una audiencia determinada, y él accede al programa, él va al programa, pensando que iba a hablar de sus propuestas económicas del próximo gobierno. Cuando llega al programa, arranca el programa con una denuncia de corrupción durante su paso en el Banco Central. Entonces, independientemente de las capacidades que tenga el vocero de esa situación, que era una situación muy adversa, porque en el piso estaba Jorge Lanata, Reinaldo Sietecase, Montenegro, María O'Donnell, o sea, creo que ni Messi podría salir de esa situación habiendo estudiado los mensajes claves y todo. Es pensar estratégicamente qué votante iba a encontrar ahí. O sea, por eso digo, respetar las estrategias, ¿no? Acá hay referentes de opinión pública. El votante, el consumidor de ese programa, pero les puedo asegurar que no iba a votar a Menem. Entonces era exponerse a una situación como se expuso y quedó totalmente fuera de foco. El impacto que tuvo la repercusión de ese reportaje fue superior. Entonces, respetar la estrategia. Uno no quiere decir no ser parte de la conversación, pero hay estrategias y planes que en algún punto hay que respetar. ¿Tenemos preguntas más? Sí, tenemos 2 preguntas más. Breves porque tenemos... Breves porque por cucarachas. Te avisan de cucarachas. Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Tomás Afati y soy alumno avanzado en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. Quería consultarles, a ver ustedes qué pensaban con respecto a lo que son las prácticas profesionales para los alumnos. Es corto, bueno, sí. Quería consultarles, ustedes cómo recomendarían perfilar a los perfiles de los alumnos en pos de la obtención de unas próximas pasantías. Por ejemplo, hoy en día no es secreto para nadie que hay mucha oferta a comparación de la poca demanda que hay para puestos de trabajo en instituciones. Y quería consultarles para saber más que nada su punto de vista al respecto del tema y cómo recomendarían, el tema, perfilar los perfiles de los alumnos en pos de la obtención de las prácticas. Muchas gracias. Creo haber entendido la pregunta. A ver, toda práctica profesional es importantísima, sea el rubro que sea el ámbito en el que sea, aunque no sea quizás lo que uno se quiera dedicar después finalmente. Que es importante al momento de elegir alguien para que haga una práctica, de nuevo, que haya tenido un buen desempeño académico, pero que también que sea una persona que muestre curiosidad, que muestre interés. Hoy es una característica que es muy deseable, es alguien que realmente tenga ganas de aprender y de valorar esa experiencia y de estar interesado en lo que está haciendo, no simplemente cumplir ciertas horas que tiene que hacer. Entonces, desde nuestro lado, por lo menos que lo que buscamos es eso, digamos, alguien que realmente se vaya aprendiendo y que tenga interés en hacerlo, y desde el lado del alumno buscar algo que sienta que le va a aportar y que le va a complementar la parte académica. Totalmente. Ya me la última pregunta. Sí, la última. Perdón. Buen día, ¿cómo están? Me llamo Lucas Alfaro, soy estudiante de 4º año de la carrera de comunicación y les quería hacer una pregunta, está más orientada tal vez a mi carrera, pero la pueden aplicar a cualquiera de las carreras presentes acá, y es ¿qué otras capacitaciones, habilidades, competencias por fuera del campo de la comunicación nos recomiendan incorporar para justamente nutrirnos en nuestra carrera? Yo creo que para empezar la carrera está más que bien. Después se puede complementar, depende de la compañía, si requiere algún idioma o no. Y a lo largo de los años, a medida que van avanzando, especializarse y poder robustecer aquello que tal vez les cuesta un poco. Si necesitan en los primeros años, ¿no?
qué sé yo, mejorar la redacción, mejorar la dicción, hacer algo vinculado a la oratoria, y depende del rol. Si van a estar en el área digital, trabajar un poco más en eso que les piden. Cuando apenas entran, en general, hacen cosas como muy específicas y vienen empapados de la facultad. Después Pablo decía hace un rato, ¿no? Hay mucho curso corto que son inmasivos, que son justamente para ir a buscar el conocimiento y acotarlo rápidamente. Yo creo que con la facultad está más que bien para los primeros años, y naturalmente van a encontrar la necesidad de ir a buscar algo distinto que se los va a dar el recorrido. Muchísimas gracias, la tríada perfecta. Muchísimas gracias por la generosidad de su tiempo y bueno, hacerse espacio para dar forma a este panel, ¿no? Un aplauso.